Muy bien, vamos a iniciar entonces esta rotación de nefrología hablando acerca de la evaluación del paciente en nefrología y de algunos síndromes que lo caracterizan principalmente. En esta pantalla completa. Bueno, el examen semiológico de nefrología, al igual que en cualquier de los exámenes que hacemos por segmentos, debemos iniciar por tener aparentemente un buen ojo clínico, ¿no? Pero lo que hay que tener en cuenta es que la nefrología como especialidad o subespecialidad de la medicina interna, lo que nos permite es un poco individualizar, minimizar el manejo que se realiza, que se lleva a cabo en relación a las enfermedades renales más frecuentes. Son muy grandes. ¿No? Entonces, vamos a hablar acerca del buen ojo clínico, que no es otra cosa pues que ser un poco más minuciosos de lo debido, ¿no? Entonces nos ayuda mucho el armar síndromes, el armar problemas de salud, que al final se tienen que convertir en hipótesis diagnósticas, plantear un plan de trabajo, valga la redundancia, un plan diagnóstico que nos permita también proponer o hacer una propuesta de tratamiento o de manejo. Entonces, el reto de tener un buen ojo clínico implica, o no es otra cosa que eh, tener la habilidad para poder obtener la mayor cantidad de datos posibles y a partir de estos datos posibles podemos nosotros organizarlos en síndromes o en problemas de salud. El dolor, como en toda la medicina, nos acompaña siempre porque el dolor vinculado básicamente al aparato urinario está definido en la creencia popular que el dolor en la zona lumbar corresponde al dolor renal, ¿no? Entonces tenemos mucha consulta respecto a eso. Me duele el riñón, el paciente viene porque en realidad lo que tiene es dolor a nivel lumbar. Y ese dolor a nivel lumbar puede estar relacionado, sí, con el aparato urinario, pero también puede estar relacionado con la musculatura, puede estar relacionado con las vértebras, puede estar relacionado con alguna compresión radicular, ¿no? Es cierto también que el dolor lumbar puede corresponder a un cólico renoureteral, a la presencia de la obstrucción del uréter o a la obstrucción del pasaje de la orina a partir del uréter, correspondiendo esto a la dilatación de la pelvis renal, que es el espacio que está dentro del riñón, originando dilatación de la cápsula y dolor referido. Eso es lo que suele suceder generalmente con los cálculos, ¿no? Con las piedritas, que es lo más frecuente. Puede ser también una tumoración que esté creciendo a partir de la vejiga o de órganos vecinos, puede ser el colon, puede ser el miometrio, que originen compresión del uréter, obstrucción de la salida de la orina y también referirse el dolor hacia la zona lumbar. Como la lumbalgia es lo que caracteriza básicamente a este tipo de molestia, nosotros debemos preguntar y tener en cuenta siempre las características clásicas, ¿no? Si es bilateral, si se irradia, cómo se irradia, características del dolor, si es un dolor urente, si es un dolor tipo cólico, la intensidad del dolor, que nos va a permitir a nosotros poder pensar o creer en patologías diferentes y hacer los respectivos diagnósticos diferenciales. Entonces, la lumbalgia, miren ustedes, es uno de los problemas de salud muy frecuentes en gente o en personas jóvenes, tanto así que origina mucha ausencia laboral
Y esto hace de que una de las instituciones que más alberga en nuestro medio a la población económicamente activa o que trabaja es la seguridad social. La seguridad social se ha visto o se ha tenido que ver en la necesidad de implementar un protocolo de diagnóstico y de manejo que permita de alguna manera encuadrar realmente el diagnóstico tal cual, ¿no? La lumbalgia es un dolor localizado en el borde inferior de las últimas costillas, el pliegue inferior glúteo con irradiación a una o ambas extremidades, que son las características que pueden estar relacionadas a una patología radiculo-neurológica. Entonces, lo que les mencionaba, ustedes pueden ingresar aquí, esta es la guía de salud, que habla inclusive cómo debemos hacer el diagnóstico y la diferencia, sobre todo plantear las hipótesis diagnósticas en relación a la lumbalgia. Y es que esto está relacionado mucho a la ausencia laboral. Inclusive está también reglamentado, protocolizado los días de descanso médicos que debe tener, o de ausencia laboral que debe tener el trabajador o el paciente, ¿no? Entonces, cuando hablamos de dolor en esa zona, estaremos también mencionando probablemente el cólico renal, que corresponde justamente a la dilatación de la cápsula del órgano o de las cavidades pielocaliciales, originando esta molestia, que tiene características muy peculiares para no perdernos en la mayor cantidad de patologías en relación al dolor, y que esta puede estar relacionada a la irradiación a la pared abdominal y hacia los genitales externos. Entonces, el paciente viene recibiendo dolor en la zona lumbar, que luego aparece en el abdomen, que se dirige hacia la zona inguinal o hacia la zona genital, ¿no? Entonces, esto es lo primero que nosotros pensamos en un cólico renoureteral, y la característica ya lógica que nos permite definirla finalmente es el hecho de que es unilateral u homolateral, o sea, solamente corresponde a un solo lado del hemiatoma, ¿no? Del hemiatoma. La característica también de este tipo de molestias es que el dolor es muy intenso, que no calma, inclusive con diferentes posiciones antálgicas que puede asumir o tomar el paciente, y que además esto tiene diferencia con los cólicos intestinales. Llega el paciente refiriendo dolor abdominal, todo lo vamos a meter en un mismo saco refiriendo que es un cólico intestinal. Pero si nosotros preguntamos bien desde el inicio, vamos a tener ya casi el 80% del diagnóstico, ¿no? Referido a que el dolor se da en la mitad del abdomen, sea este derecho o izquierdo. Entonces el dolor de inicio empieza en la región costovertebral del flanco afectado, se irradia hacia cualquiera de las fosas ilíacas, hacia la ingle, hacia la zona genital. Es muy característico la excitación psicomotriz del paciente. El paciente no puede mantenerse quieto y cambia permanentemente de posición. Puede estar asociado a náuseas y vómitos y dar la apariencia de que hay un compromiso inclusive hasta peritoneal, ¿no? Entonces, allí ya intervienen los diagnósticos diferenciales que debemos nosotros hacer para poder plantear nuestro plan diagnóstico, que va a ir de la mano de la ayuda, definitivamente, y de la ayuda imagenológica, ¿no? Entonces, acá están algunas características epidemiológicas respecto a la edad, cuál es la distribución del dolor geográficamente, características del cálculo renal, que generalmente está asociado a esto, ya van a ver ustedes en la clase de litiasis renoureteral. Estos calculitos pueden ir bajando, descendiendo por el uréter y producir obstrucción, sobre todo en el tercio inferior, que es donde más se pone angosto el uréter. Y hay que entender también que cuando uno pone el ecógrafo puede ver la masa renal y ver
el tercio y aparte del tercio medio del urete, pero de ahí para abajo ya no ve esta zona de acá, ¿no? Entonces, generalmente cuando nosotros enviamos a hacer una ecografía y tenemos cantado, ¿no? El paciente tiene dolor en la zona lumbar, dolor en la zona, en el hemiabdomen afectado, irradiación del dolor hacia la zona genital o inguinal, hematuria, dolor tipo cólico, antecedente, pero cuando hace la ecografía solamente ve dilatación del ureter, ¿no? El paciente dice, pero doctor, ¿y dónde está el cálculo? ¿Por qué no se ve el cálculo? Y es que hay que entender eso de que la ecografía no se suele apreciar, no permite apreciar justamente el tercio inferior del ureter. Bueno, el dolor referido a la vejiga es un dolor continuo localizado en el hipogastrio, con sensación de malestar antes de la misión, inclusive durante la misma, y que está relacionada a disuria, ¿no? Disuria, nosotros la hemos definido como esa sensación o de, esa sensación de malestar, de disconfort, porque tú le puedes preguntar al paciente, ¿qué molestia tiene? Algunos te dicen, tengo dolor. Otros dicen, no, no, no es dolor, es una sensación rara, extraña. Entonces, hay disconfort, ¿no? Cuando el paciente micciona, durante la micción, al finalizar la micción, hay un disconfort, no es normal, hay una molestia que inclusive se le hace difícil describir. Polaquiuria, que vendría a ser el número de veces que el paciente orina, el paciente micciona, ¿no? El paciente, esto, regularmente nosotros tenemos una frecuencia pero no existe un número determinado que nos diga 6 veces de orinar al día es normal. No, 8 veces va a depender mucho de la ingesta de líquido, va a depender de la costumbre que tenga esta persona. Hay personas que no les gusta ingerir líquidos, ¿no? Y van 1 vez, 2 veces nada más durante todo el día. Hay gente que toma mucho líquido y que está yendo constantemente a miccionar, ¿no? Entonces, dependiendo mucho entonces de las características previas que tenga el paciente. Algunas alteraciones del aspecto de la orina, la hematuria, es sabido de que un poca cantidad de sangre puede pintar 1 litro aproximadamente de sangre, ¿no? 1,5 mililitros de sangre. Estamos hablando de pues, 20 gotas de sangre, ¿no? 30 gotitas de sangre pueden pintar y dar características muy peculiares a la orina, como estamos viendo ahora, cómo va a ir cambiando, ¿no? Un color naranja, un color turbio, naranja, un color en agua de lavar carne y una orina pues francamente natural. La piuria que está relacionado a la presencia de ciertas características de la orina, eh, como producto pues o como consecuencia de procesos inflamatorios, como la pielonefritis, los abscesos, o de los anexos inclusive de la vía urinaria, como en el caso de la oreja, ¿no? Entonces, la aparición de piuria o la aparición de orina purulenta generalmente está relacionada a la inserción de catéteres, ¿no? Generalmente. Puede ser que el paciente tenga un absceso, que esté drenando, que esté eliminando la pus en la pelvis directamente, la pelvis renal, y originar pues una orina purulenta también, ¿no? La alteración de la diuresis, entonces, en cuanto a la frecuencia, poliuria, el aumento del volumen de la orina producido por los riñones. Hay poliurias fisiológicas, donde la más común es donde pues se ingesta abundante de líquidos, algunos elementos como la cafeína, el alcohol, y también patológicos como puede ser, por ejemplo, la diabetes mellitus, que es la más frecuente, la diabetes insípida, o inclusive la fase poliúrica de la injuria renal aguda. Regularmente se dice que hay poliuria cuando hay más de 3 litros
¿ya? Cuando hay más de 3 litros de volumen de orina, ¿no? Entonces, se refiere básicamente al volumen total en 24 horas. Pero es necesario que nosotros tengamos en cuenta que debemos medirlo también por minuto o por hora, ¿no? O por kilo de peso. Entonces, si nosotros lo medimos por kilo de peso, va a variar y vamos a tener una, una, este, una mejor cuantificación de la orina para poder determinar si el paciente tiene o no COVID. Un instante, por favor, no se vayan a ir. Tengo una emergencia acá con un paciente.
Ya, estoy acá. Disculpen la interrupción. Entonces mencionábamos que es mucho más útil medir la diuresis en mililitros puede ser mililitros por minuto, de tal manera que nos permita a nosotros tener o mililitros, perdón, por kilo de peso, de tener una mejor cuantificación de la orina del paciente horario, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a poder diferenciar entre un paciente que puede pesar 100 kilos y un paciente que puede pesar pues 45 kilos. Yo no voy a creer que un paciente podría estar haciendo poliuria solamente llegando a 2.000, 2.500, si es que su peso es mucho menor, ¿no? Entonces, esa va a ser la diferencia. De tal manera que podamos nosotros también saber o diferenciar entre un paciente que está haciendo poliuria y un paciente que está haciendo oliguria. Entonces, la disminución del volumen urinario, sabemos nosotros, menos de 450 centímetros cúbicos en 24 horas, se convierte en oliguria, lo que vendría a ser 0,5 mililitros por kilo hora, ¿no? Ahora, me va a decir alguien, pero ¿por qué 450? ¿Por qué no es 300 la oliguria? ¿Por qué no es 700 la oliguria? ¿Alguien me puede decir? Doctor, pero con 700 que orine un paciente ya se empieza a edematizar, ¿no? ¿Cuál es digamos, el motivo por el cual se considera oliguria, se considera un nivel bajo de orina al valor de 450 o menos de 0,5 centímetros cúbicos por kilo hora? Y la razón es que por debajo de este valor, la eliminación de sustancias de desecho, tales como por ejemplo el potasio, ya se convierten en factores muy deleterios para la salud de la persona. Entonces, lo mínimo que debe una persona orinar para que no peligre, en todo caso, sería el término adecuado su vida, sería 450. Por encima de 400, si tu paciente orina de 500 para arriba, no va a tener mayores complicaciones. Claro, va a estar edematizado, ¿no? Doctor, pero ¿está edematizado? Sí, está edematizado. Pero cuando orina menos de 450 centímetros cúbicos en 24 horas o menos de 0,5 centímetros por kilo de peso por hora, ya vamos a tener problemas, sobre todo en cuanto a la eliminación de iones tan importantes como el potasio. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo tengo mi paciente que orina entre 0,5 y 1,5 cc kilo hora, está en una diuresis normal. Por debajo de 0,5 en oliguria, por encima de 1,5 en poliuria. ¿Por qué es importante eso? Porque nos va a definir muchas veces hasta el mismo tratamiento. Hasta el mismo tratamiento. Y anuria, que en sí pues es un término que usted lo va a encontrar, ¿no? Así, doctor, pero ahí la anuria dice que menos de 150, otro dice que menos de 100. La terminología misma, anuria significa sin diuresis, nada. Paciente no orina nada. Hemos visto pacientes que salen de cirugías prolongadas, cirugías largas, paciente ingresa orinando muy bien, dentro de su rango normal, 1 centímetro por kilo hora, pues, suponiendo, y pasan 6 horas post cirugía y no orina nada. La sonda no hay nada de orina. Está en anuria, pero probablemente es una consecuencia del proceso quirúrgico, ¿no? O sea, lo mínimo que podemos pensar es que ha habido este trauma quirúrgico de los uretes, ¿no? Y acá pueden ustedes apreciar las sonditas, ¿no? Una sonda Foley, cómo se inserta, qué es lo que detiene a la sonda para que no se salga la sonda. A veces el paciente en su estado neurológico puede originar o puede jalar la sonda Foley o la sonda uretral y lesionar de alguna manera la uretra, ¿no? Acá está la bolsa colectora de orina que nos permite ir midiendo cuánto orina el paciente. Entonces, yo tengo un paciente que está en una unidad de cuidados intensivos, en una unidad de trauma shock, en una emergencia, es necesario que con la sonda que tiene se vaya midiendo realmente cuánto orina por hora. Si el paciente tiene 3 horas recién que ha llegado al hospital, yo puedo saber si mi paciente está en oliguria o no.
puedo saber si está en poliuria, ¿no? Porque no lo estoy midiendo en función a 24 horas, sino en función a su peso y en función al volumen urinario por minuto o hora, ¿no? Hay alteraciones de la micción, perdón, como la retención de orina, que puede verse, pues, lógicamente pensar a una obstrucción de la vía urinaria, una obstrucción de la vía urinaria por debajo de la vejiga, en el caso de los varones, más frecuente el HBP o la hipertrofia benigna prostática, en caso de las mujeres en problemas crónicos oncológicos, como pueden ser los tumores a nivel de ovario, a nivel de útero, que pueden invadir la vejiga y ocasionar la obstrucción de la salida de la orina y la retención urinaria. Los problemas también neurológicos, los traumas medulares pueden originar también este tipo de patología. Hay algunas patologías como una vejiga hiperactiva, ¿no? Músculo detrusor contrayéndose antes que la vejiga esté llena, entonces no contiene adecuadamente la orina, eso se llama incontinencia vesical, la imposibilidad de retener la orina, trae como consecuencia el fracaso de la función de la vejiga como reservorio, ¿no? Entonces, eso también lo podemos ver, por ejemplo, en los procesos postquirúrgicos de la hipertrofia benigna prostática, ¿no? Donde, donde se ve con frecuencia este tipo de alteración. La disuria, lo que mencionábamos ahora, se denomina a la dificultad en el acto de la admisión, que a menudo se acompaña en la necesidad de esfuerzo para orinar, ¿no? Entonces hay un disconfort que el paciente siente, la polaquiuria, que vendría a ser el aumento en la frecuencia de emisiones. Mencionábamos ahora que no hay un número determinado para decir esto es normal, 10, 15 veces en un día. Lo que sí tenemos es el número en las noches, ¿no? Generalmente cuando la persona duerme. Y el tenesmo, que es la percepción subjetiva de espasmo vesical al final de la misión, sensación de micción insatisfecha, aún después de haber evacuado la vejiga profundamente. Miren, cuando uno orina, la vejiga queda vacua totalmente. O sea, la vejiga no debe quedar con orina. No debe quedar con orina. Y la enuresis, que es el acto miccional involuntario no consciente durante el sueño diurno o nocturno, ¿no? Entonces, una persona, generalmente los niños, sabemos nosotros que a los 5 años, pues tanto varoncitos como mujeres tienen la capacidad de controlar esfínteres, es la edad promedio, no necesariamente tiene que ser hasta a partir de esa edad, y generalmente las mujeres lo hacen antes, ¿no? Generalmente las mujeres lo hacen antes, los varoncitos lo hacen, pues, después, ¿no? Después de promedio de las niñas suelen, a partir de los 2 años ya están muchas de ellas controlando esfínteres, los varones un poco más, ¿no? En cuanto a la exploración física, el examen físico de los riñones y de las vías urinarias comprende la inspección del abdomen, de la región lumbar y de los órganos genitales, la palpación de las mismas zonas, la pequeña percusión en la zona lumbar y la ocultación. Esto es parte de la exploración física semiológica regularmente normal que utilizamos nosotros. Entonces, la inspección conveniente efectuar el paciente de pie, también sentado, efectos en la columna, con calidad de lesión en los procesos inflamatorios renales o perirenales, observar si hay contracciones de masas musculares, en la zona que el paciente refiere como dolor. La palpación, los riñones no se palpan, es difícil palpar los riñones, salvo con excepciones, y lo vamos a mencionar, ¿no? Los puntos dolorosos abdominales sí nos ayudan a determinar muchas veces, sobre todo los procesos infecciosos urinarios, ¿no? Puntos dolorosos, vamos a pasar un videito luego para que ustedes vean. Puntos ureterales, acá está lo que mencionábamos, superior y medio, para determinar, por ejemplo, si hay infección de la vía urinaria, ¿no?
Puniopercusión lumbar, que está asociado también a la aparición ya de un proceso inflamatorio de la pelvis renal. Suele ser muy doloroso para el paciente, muy incómodo, toda vez que el paciente llega con fiebre, con mucho malestar, con un compromiso general. Esta es la manera correcta de hacer la puniopercusión lumbar, de manera muy suave, porque es una zona muy sensible cuando está inflamada. Y luego ya vienen las maniobras de Bouillot, intentar el peloteo renal, la maniobra de Israel. Estas maniobras se utilizaban antes de la aparición de la ecografía, ¿no? Maniobra de Montenegro, con muy poca en realidad, digamos, positividad, ¿no? Toda vez que